Buenas tardes, mi nombre es Ricardo, el número 10 de sexto C, y hoy les voy a hablar sobre los componentes de una PC. Bien, básicamente los componentes de una PC son, puesto que, como dice, lo que compone una PC o un dispositivo como laptop o etcétera, pero mayormente es una PC. Y es lo que le voy a hablar aquí es lo que contiene esencialmente una PC. Por ejemplo, el almacenamiento, que es lo que siempre tiene que tener una PC porque sin eso no va a funcionar, que hay dos tipos de almacenamiento, por así decirlo, que está el HDD o hard drive disk o disco duro en español, que es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Este se compone de uno o más platos o discos rígidos recubiertos con material magnético y unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada, como pueden ver en la imagen. Y ahí están sus partes, como se pueden dar cuenta. También están el SSD o Solid State Drive o unidad de estado sólido, que es el que está a la derecha, que es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil como la memoria flash para almacenar datos en lugar de platos o discos magnéticos como el HDD que hablé anteriormente de las unidades de disco duro convencionales. En comparación con los discos duros tradicionales, la unidad de estado sólido son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles, son inaudibles, más livianas y poseen un notable menor tiempo de acceso y de latencia, lo que traduce en una mejora sustancial en el rendimiento en cuanto a la carga del sistema operativo, software y transferencia de datos. Bien, ahora les voy a hablar sobre las memorias DDR. La memoria DDR3, que es esta, la que está aquí a la izquierda, la que está de color azul, es un tipo de memoria RAM de la familia SDRAM usada desde el principio de 2011. DDR3 SDRAM permite usar integrados de 1 GB a 8 GB, siendo posible soportar módulos de hasta 16 GB. La DDR3 tiene 240 pines, al igual que la DDR2, pero los DIMMs son físicamente incompatibles. Los DIMMs son lo que pueden ver ahí, los cosas chiquitos que están aquí. Y básicamente, debido a su ubicación diferente en la muesca, la DDR3 continúa la tendencia duplicando el mínimo de lectura o escritura en la unidad a 8 bits por ciclo. También les voy a hablar sobre la DDR4, que es ahí está la que está a la derecha, que es la siguiente generación, que es un tipo de memoria de computadora de acceso aleatorio de la familia SDRAM, como ya había mencionado anteriormente, usada ya desde el principio de 2013. Los módulos de memoria DDR4 SDRAM tienen un total de 288 pines DIMM. La velocidad de datos por pin va de un mínimo de 1,6 GB hasta un objetivo máximo de 3,2 GB. La memoria DDR4 tiene un mayor rendimiento y menor consumo que las memorias DDR predecesoras, ya que, como saben, es la más nueva. Tiene un gran ancho de banda en comparación con sus versiones anteriores también. Bien, yo les voy a hablar ahora sobre la diferencia de la memoria RAM y la memoria ROM. Mucha gente se confunde con eso. En esencia, la memoria RAM es un tipo de almacenamiento temporal en el que básicamente se almacenan los datos a los que el procesador debe acceder de manera inmediata para que no tengan que estar buscándolos en el almacenamiento del sistema o cálculos que ya han hecho el procesador y que necesita usarlo después para no tener que volver a calcularlos. En cambio, la memoria ROM almacena de manera permanente los datos que son necesarios para el correcto funcionamiento de un ordenador y que sería perjudicial perderlos tras un corte de suministro eléctrico. En este tipo de memoria se almacenan cosas como la BIOS o el firmware de los dispositivos. Yo les voy a hablar ahora sobre las tarjetas de video y de los procesadores. Primero hablamos sobre la tarjeta de video. Una tarjeta de video o tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión de la tarjeta madre o de la motherboard de un computador que se encarga de procesar los datos provenientes del procesador, que es lo que voy a decir después.
y transformar la información comprensible y representable en el dispositivo de salida, por ejemplo, monitor, televisor o proyector. Una tarjeta de video permite al usuario, en términos generales, jugar videojuegos, usar aplicaciones de edición de fotografía como Adobe Photoshop o GIMP, aplicaciones de edición de video como Adobe Premiere o DaVinci Resolve y aplicaciones de dibujo asistido por computador como AutoCAD, Revit, Archicad. También sirven para minar criptomonedas, que eso siempre lo utilizan mucho últimamente. En cambio, los procesadores son la unidad central de procesamiento conocida como por las siglas de CPU o procesador, que es un componente del hardware dentro de un ordenador, teléfonos inteligentes y otros dispositivos programables como laptops, entre otras cosas. Su función es interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas, aritméticas, lógicas y externas procedentes de la unidad de entrada y salida. Su diseño y avance ha variado notablemente desde su creación, aumentando su eficiencia y potencia y reduciendo el consumo de energía y el coste. Los componentes del CPU son unidad aritmética lógica o ALU, que esta realiza operaciones aritméticas y lógicas. La unidad de control CU dirige el tráfico de información entre los registros de la CPU y conecta con la ALU, que es la que dije anteriormente, las instrucciones extraídas de la memoria. También están los registros internos, que son no accesibles de instrucción de bus de datos, bus de dirección, y accesibles de uso específico como contador de programas, puntero pila, acumulador flags, etc. o de uso general. Bien, ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre Intel y AMD, que son competencias muy grandes de procesadores, que en el rendimiento tiene mejor rendimiento la AMD. En el sobrecalentamiento la AMD gana también. En gráficos integrados también gana el AMD. En overclock, puesto que también gana el AMD. En el precio también gana el AMD. Yo creo que, en realidad, el Intel, o sea, el Intel no creo que sea tan bueno en cierto punto. El AMD en ciertas versiones sí se sobrecalienta mucho, pero mediante va pasando el tiempo se modifican y algunas sobrecalientan más que otras y así sucesivamente. Ya después en el futuro tal vez las dos estén parejas, pero sí, básicamente eso. Ahora les voy a hablar sobre el tipo de enfriamiento que tienen los procesadores, que están en dispersión por aire, que es esta, que está aquí arriba a la derecha. El dispersador para CPU procesador, que este es el dispersador de aire, como su propio nombre indica, consiste en refrigerar la CPU o la GPU con dispersadores que expulsan el aire caliente de los componentes fuera a través de los ventiladores. También están ventiladores de GPU y el ventilador o disipadores de enfriamiento mediante agua, que estos se utilizan con dos tubos, que uno transmite agua fría y otro agua caliente, y el agua caliente se transforma en agua fría y hace un ciclo infinito, como pues así mismo, es un ciclo infinito. Ahora les voy a hablar sobre el Power Supply, que el Power Supply es el dispositivo que convierte la corriente alterna, o sea, en una o varias corrientes continuas como CC, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Puede ser computadora, televisor, impresora, router, etc. Entre las fuentes de almacenamiento alternas tenemos aquellas en donde la potencia que se entrega a la carga está siendo controlada por transistores, los cuales son controlados en fase para poder entregar la potencia requerida a la carga. Otro tipo de almacenamiento de fuentes alternas catalogadas como especiales son aquellas en donde la frecuencia es variada, manteniendo la amplitud de la tensión, logrando un efecto de una fuente variable en casos como motores y transformadores de tensión. Y un ejemplo que podemos ver aquí, que es marca Corsair. Aquí hay un power supply o fuente de energía. Ahora les voy a hablar también de la motherboard para acabar. Que la motherboard es la parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio o portátil o algún dispositivo
Tiene instalado una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar o chipset, que sirve como centro de conexión de microprocesador o CPU, la memoria de acceso aleatorio o RAM, la ranura de expansión y otros dispositivos. Eh, Está instalada dentro de una carcasa o gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. Pues eso que básicamente la motherboard es lo principal de una PC, que eh, es como los cimientos de cualquier tipo de dispositivo, básicamente. Muchas gracias por ver, espero que le haya servido de algo saber toda esta información y nos vemos en la próxima. Adiós.